La importancia, familia, sobre las avenidas del alma. Claro. Y cómo volvernos instrumentos de Dios. El enemigo busca controlar nuestra vida. Donde nace la tentación. Ven acá, yo puedo transformar tu vida. Pero también puedes levantar la bandera de Cristo. Segundo capítulo de este podcast. Sí, señores, hoy tenemos la oportunidad una vez más, amigazos, de estar aquí y compartir. Un gusto. No, definitivamente que durante estos días hemos compartido mucho, hemos hablado sobre algunas temáticas y bueno, después de este primer podcast, ahora tenemos el privilegio de gozar una vez más aquí desde los mejores momentos. Está haciendo un frío, pero... Brindis. Oiga, tremendo. Yo creo que estamos por ahí a menos 10 grados. No, y esto está hirviendo. Literalmente lo acabo de bajar. Está medio hirviendo y uno, mire. Rico. No, es que está y uno delicioso. Se lo toma con, mejor dicho, casi sale la candela de una vez y uno se lo toma. La mayoría de personas que salen al frío, en este caso nosotros lo hemos disfrutado, ¿no? Aguapanelita, quesito, sí, bueno, sí. así disfruta uno bien chévere. Ahí tenemos al lado una pequeña, ¿cómo le dijera? Una... ¿De qué? Allí para calentarnos. Uy, se me fue la palabra. La fogata. Fogata, excelente. Bueno, quizás en otro video más adelante le mostremos la fogatica. Sí, vamos a ver qué tal, porque familia, todo esto de verdad que es una bendición para nosotros. Grande. Compartir con ustedes algo que para nosotros es vivencia. Hemos pasado de tantos momentos importantes en los que el Señor nos ha librado, nos ha bendecido, nos sigue bendiciendo. Y lo mejor de todo esto es tener nosotros la oportunidad de estudiar, de orar mucho. Oramos mucho por esto, por cada uno de ustedes. Amén. Así que escriban aquí sus peticiones en los comentarios y demás, porque lo que se viene es bendición para todos. Amén, ¿no? Gracias. Hoy vamos a entrar con un tema bastante interesante, ¿no, David? Sí, bueno, es curioso, porque cada uno de nosotros, nadie tiene la forma de no pasar por él. Todos pasamos por esos momentos en la vida. Sea a los 10, a los 15, a los 20, en todos los momentos de la vida pasamos por lo que le llamamos hoy en día como la tentación. Sí. ¿No? Y es que es increíble porque todo esto es la lucha constante que tenemos como seres humanos, como jóvenes, como adultos, como ancianos, como niños. Todo se mantiene y se maneja desde el punto de vista en el que el enemigo quiere comandar nuestra vida, pero Dios tiene también nos dice todo el tiempo, bueno, dame la oportunidad también de ayudarte. Claro que sí. Mire, yo creo que este ámbito juega un papel muy importante y es el desarrollo de nuestra mentalidad para poder vencer la tentación. Tiene que ser un proceso, ¿no? También para llegar a un clima de decir, hombre, soy como José, soy como Daniel, soy como los grandes héroes que están allí en la Biblia, porque es que muchos dicen, es que yo quiero ser como José, quiero ser como... Bueno, con X personaje. Hay una frase que dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Exactamente. Tenemos que saber el trecho. Pero verdaderamente, tú estás trabajando para ser un José. Y es que no es mentira que tú lo puedes lograr. No, todos podemos y tenemos la facultad. Es que miren, cuando nosotros, yo he aprendido que una de las maneras, si no la forma más importante de todo esto, está aquí. Este es el manual de Dios. Familia, este es el manual de vida. Aquí está todo para salir ileso de la tentación. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta y nuestros amigos que están allí, ¿dónde nace la tentación? En nosotros, ¿no? Sí. ¿Dónde? ¿Cómo proviene? ¿Cómo llega? ¿Cómo actuamos? Es bien interesante porque la tentación nace literalmente en nuestra mente. Exactamente. Hay un estudio que se realizó en la Universidad de Oxford, amigo, y es que se denotó este estudio que las personas literalmente, el pensamiento puede transformar por completo las células de nuestro cuerpo. Somos células. Es decir, para llegar a lo que llamamos nosotros lo único que vamos a llevar a la eternidad, que es el carácter, todo inicia en la mente, en el pensamiento. Mire, es que la mente es donde se origina todo. Tú quieres levantar un brazo, tú no lo levantas porque, sino que generas ese pensamiento en tu mente, pero también puedes levantar la bandera de Cristo para poder vencer también la tentación junto con Él. Y algunos dicen por ahí, bueno, es que yo venzo la tentación, pero no eres tú, eres Jesús a tu lado. Es el que está allí, porque es el único que puede verdaderamente vencer la tentación, porque nosotros somos seres mortales que verdaderamente no tenemos ninguna justicia propia para nosotros poder contrarrestar las acechanzas del enemigo. De nosotros no puede salir sabiduría por nosotros mismos.
La sabiduría solamente proviene de lo alto, solamente proviene de Dios. Amigo, hay un texto que a mí personalmente, tengo que confesarle, familia, que durante mucho tiempo lo estudiaba y no lo comprendía. Y es el siguiente, Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Listo, hasta ahí va bien. Bien. Qué lindo cuando el Espíritu Santo guía en nuestra vida. Y siempre ha sido así. Sí, pero como termina, me sorprendía demasiado. Para ser tentado por el diablo. Es que ahí hay como un paralelismo de varios pensamientos de muchas personas, ¿no? ¿Quién verdaderamente nos lleva a esa prueba? Porque hay pruebas que nosotros mismos nos llevamos y otras, donde aquí estamos hablando en la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Hay dos clases de personas. Y yo sé que tú puedes hablar un poquito de eso. Claro, y es que es interesante. ¿Por qué? Porque, ¿cómo que el Espíritu Santo me llevaría a mí a la tentación? Porque oiga, es como algo absurdo. Sí, suena absurdo. Que no o sea, no cabe dentro de la cajita de pensamientos que nosotros, de esa triangulación, desde la niñez que siempre nos han enseñado. Nuestros abuelos, nuestros padres, de una u otra manera, probablemente ustedes también nos enseñaban que toca salir corriendo siempre de la tentación. Ojo, el siempre. Que el mundo es un buscaminas de tentaciones. Donde vamos hay tentación. Solamente ustedes y yo conocemos, amigo, cuáles son las posibles tentaciones fuertes para nosotros. Tus debilidades probablemente no son mis debilidades, tus debilidades probablemente no son las mías, pero Dios dejó para todos. Pero cuando miramos allí que el Espíritu Santo lleva a Cristo al desierto para ser tentado, y justamente después de esto comienza de manera fuerte el ministerio de Cristo, después de pasar por la tentación. Exactamente. No a cualquier persona se es llevada por medio de Dios a enfrentarse ante una tentación. ¿Será que es en cualquier momento de la vida o es necesaria una preparación? Es una preparación. Mira, yo me pongo a centrarme en jugadores de fútbol. Sí. Vamos a hablar, Messi tiene un talento, innato. Nació con él mismo lo expresa, esto me lo dio Dios, etc. Pero el otro personaje llamado Ronaldo es algo diferente, porque es un personaje que ha forjado su talento mediante la preparación. Tú tienes que forjar tu talento mediante la preparación a través de la Biblia, como lo hablamos en el capítulo anterior, a través de la oración. Claro. Pero tú no puedes llegar sin las herramientas a una lucha. Es como cuando tú mandes a un soldado o llevamos a pelear, pero sin armas. Sin munición, sin balas. Es imposible ganar. Familia, aquí vemos algo tan importante y es que es imposible ir a la tentación y salir victoriosos si el Espíritu Santo no es quien nos lleva. Lo cual es tan interesante porque después de que el Espíritu Santo lleva a Cristo al desierto para ser tentado, comienza todo el ministerio de Cristo. Es como la graduación para comenzar el plato fuerte, el momento grande. Pero ¿sabes qué me interesa y causa mi atención enormemente? Los versículos anteriores del capítulo 4. Y es que Cristo primero fue para ser ungido, para ser bautizado. Exactamente. Mire, David, yo quiero entrar cerrando un poquito esta parte. Quiero llevarlo a otro texto, allí en Génesis, donde se habla la historia de José. Recuerda que lo estuvimos hablando y nos hicimos una pregunta bastante importante, porque a nosotros siempre nos han enseñado muchas cosas y se convierten en paradigmas para nosotros, que cuando nos hablan algo diferente, que verdaderamente está profundizado en la escritura y parece que nosotros no lo viéramos, entonces a veces creemos no poder salir de eso. Claro. Por ejemplo, José fue llevado como esclavo, tuvo un procedimiento en la cárcel, después de allí salió a trabajar para Potifar, después le dio el estatus de poder gobernar sobre toda su casa, pero había una mujer que estaba seduciéndolo. No fue una vez, tú lees la Biblia, no fue una fueron vez, muchas veces. Fueron muchas, no sabemos qué tantas. Un proceso. Pero fueron muchas veces, exactamente. Ahora, se nos ha enseñado que cuando llega la tentación a nuestra vida, tenemos que correr, escapar. Pero ahí hay algo que encontramos, es que dice que José
salió corriendo. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente salió corriendo? José no estaba preparado para enfrentar esa tentación. Mire, yo quiero leerte un versículo aquí que tengo. Qué interesante. En mi celular. Porque después, en el versículo 19, cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo había tratado el esclavo, se enfureció. Pero dice en el versículo 20, y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. O sea, sí, que José verdaderamente no había salido a correr. Si hubiera salido a correr, hubiera escapado, no se hubiera dejado ver de Potifar más, no estaba allí absolutamente, ¿sí? Pero él no había salido, simplemente no dio lugar a que la tentación se cediera en él. Pero sí se había enfrentado ante ella con el poder de Dios y había podido salir victorioso. Entonces, la tentación no se enfrenta con nosotros mismos, sino con el poder de Dios. Amén. Es increíble, amigo, porque sabes que es muy interesante lo que dices. Y el cómo llegar al momento crucial de vencer la tentación, de llegar al punto en el que decir, Señor, gracias porque pude pasarlo cuando sí, era algo que me era difícil para mí. Y es que es complicado porque todos tenemos, mira, solo tú, amigo, y solo yo y nuestro Dios sabemos cuáles son los puntos débiles de nosotros en la vida. Sí, por eso claro, es tan importante nosotros analizar y hacer una introspección con nuestro Dios día tras día y mirar. Porque la música, un ejemplo, bueno, no más la música, imagínate, lo más difícil para mí, te lo confieso personalmente, dejar a nivel mundanal fue la música. Porque yo soy súper musical. Yo me levanto escuchando música, como lo hablábamos anteriormente, me acuesto, voy, tengo los audífonos puestos, para todo lado hay música. Y yo decía, qué complicado. ¿Sabes qué hacía? Sí, yo agarraba mi celular, decía, voy a borrar esta playlist, no puedo más. La borraba. Al ratico, otra vez la volví a tener. La borraba. Dije, Señor, un día, 2 días, 3 días, una semana. Yo intentaba, aquí vamos para el cómo llegar al punto de aborrecer la tentación y que para nosotros sea insignificante. Y es que, ¿sabes cuál es el punto? Que aprendí yo en mi vida, por lo menos con la música, que era lo más difícil. Sí. Yo me preocupaba por borrar, eliminar, pero no pasaba tiempo real, de calidad, con Dios. Ahí donde está para nosotros reforzarnos. Mire. Me preocupaba por el hacer sin tener el ser. Bueno, eso es algo de lo que hace unos días atrás hablamos de justificación por la fe, que quizás vamos a hablar un puntico más adelante, claro, lo bello que habla la palabra de Dios acerca de la justificación por la fe. Bueno, tú estás hablando de una debilidad, pero para mí quizás la música no pueda ser una debilidad. Y entonces, cuando alguien peca, cuando alguien cae en la tentación, cuando alguien cede ante Satanás, entonces tú a veces como cristiano lo señalas. Pero quizás para ti otra cosa sea más débil, ¿sí me entiendes? Entonces tenemos que unirnos como hermanos, ayudarnos unos con otros, orar unos con otros para poder crecer en Cristo, ¿no? La fortaleza. Bueno, yo quiero leer un versículo que hay aquí en la palabra de Dios, que lo tengo por aquí anotado, Romanos 8:5. Lo que quiero leer de la Nueva Traducción Viviente, me encanta esa traducción. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Pensamiento, diste donde era. David. Ahí todo está. ¿Sabes, amigo? Hay un punto importante y es que el pensamiento, ¿a qué nos lleva? Un ejemplo, en este momento estoy pensando en que tengo sed. ¿Qué voy a hacer cuando termine? Bueno. Cuando terminemos el podcast, voy a tomar agua. Sí. Ese pensamiento me lleva a una acción. Sí. La cantidad repetitiva de acciones nos lleva a formar, ¿qué? Hábitos en la vida. Y los hábitos tienen una trascendencia y forjan directamente en el carácter de nosotros como cristianos en la vida. Entonces la pregunta sería, ¿qué tienes en tu mente? ¿De qué te estás alimentando diariamente? ¿Qué consumimos? Y de seguro de eso hablarás, así actuarás, así vestirás, así serás. Entonces ahí es donde nosotros podemos crear un hábito, pero no para bien, sino para mal, que nos perjudica,
que nos puede hacer caer en tentación. Claro, es que ahí viene el punto de la importancia, familia, sobre las avenidas del alma. El Señor hace hincapié mucho en su palabra sobre el tema de las avenidas del alma, porque en la mente, recordemos que la palabra del Señor lo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y principados del mal que buscan. El enemigo busca controlar nuestra vida para que actuemos como Él, no para que perdamos solamente esta vida. Familia, cuando tú y yo somos tentados, Satanás no busca solamente que muramos en este cuerpo, no, él busca que nuestra alma se pierda por toda la eternidad. Por eso el Señor nos busca día tras día, como las 99 ovejas que deja allí, y sale por esta ovejita en decirme, ven acá, yo puedo transformar tu vida para darte no solamente un presente hermoso, sino de regalarte un futuro que no termine en 80 años, en un cajón 3 metros bajo tierra y se acabó, sino que sea toda la eternidad. Toda la eternidad. Yo quiero mostrarte 3 casos en los que el enemigo tocó la mente, hizo caer en tentación y asimismo en pecado a 3 personajes bíblicos. El primero fue a David en 1 Crónicas 21:1. Dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. ¿Sabes qué yo resumo en eso, amigo? Ese día David no hizo su culto personal. No lo hizo. Y a veces nosotros creemos que viendo quizás un testigo bíblico ahí o un mensajito espiritual, digamos, en red social, digo, con eso es suficiente, con eso me alimento. Sí, pero David y nosotros, a ver, nos convertimos en autosuficientes. Entonces, David creía poder haber alcanzado muchas cosas, pero no era por su mano, sino por la mano de Dios. Así que dijo, vamos a ver ¿cuánto es lo que él logró? ¿Cuánto tengo? Yo me imagino que David abrió las ventanas con su vestido de lino finísimo y dijo, wow, mira Israel. Y le dijo a Joab, cuéntame todos los que tengo para saber el número exacto. Y Joab mismo le dijo, rey, que el Señor añada 100 veces lo que tiene, señor rey mío. ¿Por qué provocan la ira de Dios? Joab, imagínate, Joab, el súbdito, le estaba diciendo, David, estás cayendo en tentación sobre el orgullo, que es lo más peligroso que hay. Exactamente. Y mire que cuando nosotros caemos en tentación, muchas veces no somos lastimados nosotros solamente, sino los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas murieron? Muchísimas. Por la terquedad y el orgullo de David. Bueno, el otro caso, nosotros lo conocemos, el de Juan 13:2. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Ninguno de nosotros cae en la tentación, ni Satanás no busca a nosotros en un golpe ya. Él también sabe que la tentación lleva un proceso. Sí. El que cae por mirar o tocar algo a alguien o demás, ya cayó hace tiempo por estar mirando o analizando anteriormente lo que no debía. Y eso suele pasar, ¿no? Claro. Bueno, el tercer caso, para ir como resumiendo un poco, es del Mateo 16:23. Sí. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Sí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Oiga, David, a mí que otra persona, que usted me lo diga. Sí. Como le dice aquí, aléjate de mí, Satanás. Duro, que me lo digas tú. Duro. Pero que me lo diga Jesús. Es algo duro. Uy, no, yo me imagino el rostro. Uy, manos arriba, o sea, ¿dónde quedé? Y Pedro no era... termina, ¿no? Sí. No desde el mirar las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. El yo quiero, el yo pienso. Yo creo que es así, deberíamos hacerlo así. Y entonces siempre llevamos la contraria y en vez de unirnos, dividimos. Amigos, eso suele pasar en las iglesias, ¿no? Sí, literalmente. Se nos va el tiempo, pero ese punto de vista práctico que nosotros deberíamos forjar en la vida, yo por lo menos lo resumo en mi vida espiritual con Dios. Ahí empieza todo. ¿Qué es lo que consumo desde que me abro los ojos por la mañana? Sí. ¿Qué? ¿Será que tomo el celular para ver el WhatsApp enseguida? ¿O cuando me levanto, lo primero que hago es buscar a Dios de mañana, hablar con Él, tomar su palabra, nutrirme? Después de esto, ese alimento fuerte
me lleva sencillamente no recibir el bagazo que tiene que ver con esto. ¿Sabes cómo lo decía un maestro? Sí. Lo más importante, tienes que consumir pan integral, que tenga nueces, que tenga uvas, que tenga almendras, que no tenga levadura. Todo. Exacto. Pero no solamente ir luego por el pan de bagazo, como lo llamaríamos nosotros. Sí. Y justo voy a mostrarte algo. Vamos a mostrarle un pancito que nos compramos por ahí. Bueno, quizás a veces hay cositas que uno ve y de una vez, wow. Que uno dice, imagínate la diferencia entre un pan. No tengo el integral, ¿no? Pero mira, este pan que sería, no voy a mostrar la marca para no, publicidad no pagada. No estamos haciendo publicidad. Pero mira este pancito. Se ve bien para un sándwich, un emparedado, algo. Sí. Pero mira lo que termina un pan cuando no tiene más que sal, agua, demás y un poquitico de harina y nada más. Tú lo haces así, le haces así. Suavecito, ni siquiera hay que hacerle fuerza. ¿En qué termina? Una pelotica de nada. ¿En qué nos va a alimentar? En nada. Exactamente. Bueno, queridos, hoy queremos que ustedes hayan aprendido por medio de este podcast palabras del Señor acerca de cómo conectarnos con Él, cómo agarrar esas herramientas que están tan cerca de nosotros, cómo asiarnos de ella, claro, y cómo volvernos instrumentos de Dios, inseparables de Él, tanto que cuando venga la tentación seamos tan fuertes como José o como muchos personajes bíblicos que pudieron vencer. Claro que sí. Familia, la tentación es una consecuencia de la vida espiritual. Estés con Cristo o estés sin Cristo, vas a ser tentado. Pero el Señor dice que cuando estás con Él es imposible que cedamos y perdamos ante la tentación. Es un trabajo diario, pero el Señor nos llena. Así que definitivamente, Gio, Dios es bueno y siempre lo seguirá haciendo. Inmortales Podcast es una bendición para todos y sabemos que lo seguirá haciendo. Dios les guarde, Dios les bendiga enormemente y que el Señor siempre les dé sabiduría y entendimiento para vencer la tentación. Amén. Amigo, Dios te bendiga. Siempre compartir contigo. Amén. Chao, chao, familia. Chaito.